Existe un cierto atractivo en cada uno de nosotros por la rebeldía. Cuando vemos películas, cuando vemos series o cuando, si sois algunos más fans de leer o leemos novelas o historias, de alguna manera u otra siempre hay o una persona o varias, un individuo o un grupo que son los que forman parte del grupo rebelde. Yo cada vez que hablo de esto siempre me viene Star Wars a la mente, pero hay más cosas, ¿no? Pero siempre me viene el grupo rebelde por un lado, ¿no? Y generalmente tenemos simpatía por los que son rebeldes, porque, claro, del otro lado te ponen a los villanos. Entonces, evidentemente, si te pones a comparar, pues desde el primer momento, desde el primer minuto en que empiezas a ver esa película, esa serie o lees ese libro, te das cuenta de que los rebeldes suelen encarnar la parte, digamos, de la justicia o del bien, que están luchando pues contra todo lo contrario, contra el mal y contra quienes son los más malos del mundo mundial, ¿no? Porque son así como pintan al villano. Lo que pasa que en muchas de las historias que leemos o vemos, no siempre o no la gran mayoría de veces el grupo de los buenos o el de los rebeldes son en verdad perfectos, vamos a decir, ¿no? Muchos sí que nos muestran o nos enseñan que tienen errores, que han hecho cosas malas también, a lo mejor se están intentando redimir en medio de la historia, pero todavía seguimos de parte de los rebeldes, porque claro, si ya de por sí estaban enfrentados al villano, que es el más malo del mundo, encima ahora son como nosotros, tienen defectos, tienen errores, entonces nos vemos reflejados en ellos y con más razón todavía nos gustan los rebeldes. Pero cuando leemos la Biblia, cuando leemos la historia que la Biblia nos presenta, pues nos damos cuenta de que una cosa son las historias y otra cosa es la historia de verdad, que la Escritura nos enseña, ¿no? Y hay muchas historias en la Biblia, de hecho toda ella es una historia, pero formada por miles de historias, y todas ellas bien verdaderas, ¿no? Y lo que vemos en las Escrituras es que hay rebeldes también, pero como ya os adelantaba de alguna forma, al otro lado no hay un villano. Al otro lado está el ser más bondadoso, puro y bueno de corazón que podamos encontrar, que es Dios mismo. Y claro, la cosa es que las Escrituras nos presentan a nosotros como los rebeldes contra ese ser. Entonces cambia un poco la historia, porque somos rebeldes pero no contra un villano, sino contra aquel que es bueno, verdaderamente bueno, y entonces somos nosotros, en todo caso, los verdaderos malos de la película. Como vemos, entonces, en la historia verdadera, en la vida real, no somos los rebeldes que encarnan la bondad ni la justicia, sino todo lo contrario. Estamos oponiéndonos a esa verdad, a esa justicia, que no solo es como un concepto, sino alguien que tiene esa bondad y justicia realmente, que es bueno y justo. Y nos oponemos a él, como digo, completamente. Vamos a leer nuestro texto y vamos a hablar un poquito de esto, pero antes de nada vamos al texto que está en el capítulo 10, como os comenté, y vamos a leer desde el 14, que fue donde nos quedamos ya hace, no sé si 2 o 3 semanas más o menos. Y voy a leer el 13 también para que recordemos, porque decía Pablo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces ahora empieza diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y lo dejamos ahí, en esta mañana la lectura. Por tanto, ya que nos habla de rebeldes y de contradicciones y todo eso, vamos a tocar ese primer tema en primer lugar, ¿no? Hay cosas que no hace falta que nos enseñen en la vida. Ya hemos hablado muchas veces de qué tipo de cosas, ¿no? Pero
digamos que hay asuntos, hay temas que desde luego no forman parte de la intención de nuestros padres enseñarnos, ni de aquellos que nos aman, que nos las quieran mostrar, ¿no? Pero las aprendemos igualmente, o yo qué sé, o vienen por defecto, diría yo más bien, ¿no? Una de ellas, pues, es la rebeldía, la desobediencia. A todos nos sale, naturalmente. Nuestros padres no nos enseñan eso, ni aquellos que nos encaminan hacia allí, pero pronto nos aparece ahí en el corazón, ¿no? Y no solo es que aparece cuando somos muy pequeños, que también, ¿no? Sino que continúa a lo largo de la vida, ¿no? Y no queremos seguir directrices o no queremos seguir órdenes, ya sea de nuestros padres o sea de cualquier otra cosa. No queremos que aquellos que parece que quieren estar sobre nosotros nos digan exactamente, ¿no? lo que tenemos que hacer y lo que no. Pero aquí no estoy hablando, lógicamente, de relaciones de autoridad sanas, vamos a llamarlo por así, de alguna manera. Por ejemplo, nuestros padres son personas que tienen autoridad sobre nosotros y es una autoridad sana, porque nuestros padres, en principio, ¿verdad?, nos van a guiar y nos van a encaminar por un camino adecuado, por un camino correcto. Ahora, si nos rebelamos contra ellos es pues rebeldía de verdad, ¿no? Porque es una autoridad sana la que tienen sobre nosotros. Más cosas. Por ejemplo, la que existe entre jefes y trabajadores. Eso es una autoridad sana. Evidentemente tus jefes pues te dirán qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, si tienes que hacer este trabajo o tienes que hacer esta otra tarea. Si tú te rebelas, pues hombre, lo más normal y lógico es que algún día pues te llegue un burofax y te digan que no vuelvas a la oficina, ¿no? Porque ¿para qué vas a estar ahí? O, por ejemplo, otra autoridad sana sería la que hay entre gobernadores y ciudadanos o súbditos, depende en qué época estemos, pero en definitiva es una autoridad, en principio digo, sana. Están quienes organizan o llevan el país de alguna forma o dictan ciertas leyes y entonces los ciudadanos deben acatarlas, ¿no? En principio hasta cierto punto sabemos que es lo correcto y que Dios mismo ha puesto a la autoridad ahí, sea quien sea, el gobierno es autoridad puesta por Dios. Entonces, estos son autoridades sanas, ¿no?, dentro de lo que estamos viendo, y por tanto no estoy hablando de este tipo de autoridad y rebeldía así en este estilo, ¿no? Ahora, hay una relación de autoridad más sana todavía que todas estas, ¿no?, que padres e hijos, que gobernadores y ciudadanos y que jefes y trabajadores. Y esa es la que la Biblia nos muestra acerca de Dios mismo con todas sus criaturas y especialmente con los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es la manera principal en la que el Creador de todas las cosas nos muestra la autoridad que Él tiene sobre nosotros y nos encamina, nos dirige y nos guía hacia lo que Él quiere? Pues evidentemente a través de su propia palabra, ¿no? De lo que Él ya ha revelado en particular y que es para nosotros una regla de vida, ¿no? Una forma en la que podemos encaminarnos. Con esto me refiero a que la dirección que la palabra de Dios nos muestra para nuestra vida, ¿no?, no es la manera en que podemos caer en un moralismo que se cree superior a todos los demás porque mira qué buenas normas y reglas estoy siguiendo, ni tampoco significa que porque cumplo con todas ellas Dios me va a amar más o me va a favorecer más, ¿no? No es ni una ni la otra. No es qué moral soy, mira qué reglas más buenas sigo, pero tampoco es Dios casi me va a tener que regalar el cielo porque cumplo con cada una de las cosas que Él me pide, ¿no? Más bien lo que significa es que una vez que Dios ya nos ama, una vez que Dios ya nos acepta, una vez que Dios ya no tiene nada en nuestra contra, ha hecho todo por nosotros, Él nos da su palabra como una regla de vida para conducirnos, para dirigirnos. Es decir, para que vivamos como verdaderos hijos suyos, que le agradan, que hacen lo que a Él le gusta, que son, pues, un hijo que en definitiva sigue las enseñanzas que su padre le ha dado porque sabe que son buenas, ¿no? En definitiva, esto es lo que significa que Dios nos haya dirigido por su palabra. Pero ¿cómo vamos a querer obedecer a Dios si no conocemos quién es Dios? Ahí está el problema de todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos a conocer si nadie nos dice quién es? Si nadie nos anuncia quién es Él, ¿verdad? Lo bueno de todo esto es que Dios sí se ha mostrado, sí se ha dado a conocer, sí nos ha dicho quién es Él, porque nos ha dado su palabra, ¿no? Y esa palabra nos ha llegado a la vez por medio de seres humanos, como tú y como yo, que
Por un lado están los apóstoles y profetas que la dejaron escrita y ellos recibieron esa revelación, pero después de que ya los apóstoles y los profetas murieron y se quedó hecho el fundamento ahí, vienen los maestros o los pastores o los evangelistas que con esa palabra escrita enseñan a los demás lo que quiere decir esa palabra y explican a los demás quién es ese Dios, qué es lo que ha hecho, qué significa el Evangelio de Jesús, ¿no? Total, que por un lado está resuelto que Dios ha querido mostrar y por el otro lado está resuelto que hay quienes enseñan y anuncian la palabra de Dios para que podamos conocer quién es Él, ¿no? Pero hay dos cosas al menos que a mí me gustaría dejar aquí en esta mañana, en este primer punto, ¿no? Por un lado, que tenemos una tendencia natural a ser indiferentes a Dios, ¿no? A ser rebeldes e indiferentes a Él, y que solo escuchar la palabra de Dios no garantiza nada, entendedme. Solo escuchar la palabra de Dios, si no hay fe, pues por un oído te entra y por otro te sale. Y conocemos muchas personas que una y otra vez han escuchado la palabra de Dios, han escuchado predicaciones, han escuchado enseñanzas, o le has explicado el Evangelio, y es como si nada, o sea, según te escuchó, salió, y no le importó, y tuvo total indiferencia y rebeldía ante esa palabra, ¿no? Y digo esto, ¿por qué? Porque si os fijáis, nuestro texto dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, hay muchos que oyen, pero no llegan a la fe. Entonces uno se piensa, aquí algo falla, ¿no? Porque la palabra de Dios debería resultar o hacer este efecto que verdaderamente es el de dar fe. ¿Por qué no todos tienen fe? Evidentemente, ni yo tengo la respuesta, ni tampoco Pablo nos está dando toda la respuesta a este misterio. Ahora, sí dice una cosa, dice, no todos obedecieron al Evangelio. Entonces él como que está, por un lado, diciendo, mira, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, solamente, qué grande la cosa. Ahora, después dice, pero no todos obedecieron al Evangelio. Está como equilibrando lo que acaba de decir, para que uno no piense, bueno, en cualquier lado que predico la palabra, allí todo el mundo ya empieza a tener fe y todos se convierten, ¿no? Por ejemplo, un teólogo como Calvino, comentando esta frase, llega a decir que lo que ha querido el apóstol mostrarnos, como de pasada, es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, que es lo que también Jesús enseña en el Evangelio muchas veces. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces esto explica hasta cierto punto por qué no todos obedecen al Evangelio con la fe. Pero no está todo el misterio resuelto, por supuesto. Ni Pablo lo resuelve, ni nosotros lo podemos resolver, pero nos ayuda. Y esto es algo que tenemos que tener en consideración cuando leemos estos textos o cuando enseñamos estas cosas o cuando predicamos este tipo de porciones de la palabra. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo debemos ofrecer a todos, sin ningún miramiento. Es decir, nosotros no somos quienes podemos escoger o elegir a quién sí o a quién no, o decir, bueno, este va a creer y este no va a creer. Nosotros ofrecemos el Evangelio a toda criatura, como el Señor Jesús nos enseñó. Ahora, no todos van a obedecer al Evangelio y hay mucho misterio en por qué unos viene la fe y otros no. Se lo dejamos a Dios, que es el que resuelve todos los misterios y quizás allá en la eternidad nos lo resuelva. Pero de momento sabemos eso. El Evangelio es para predicarlo a toda criatura y pues obedecerán quienes obedezcan, ¿no? Pero no todos obedecen al Evangelio, dice aquí el apóstol Pablo. Y aquí encontramos, como digo, constantemente otra de esas tensiones que siempre estamos luchando con ellas y que cuando tomas solo un punto de la tensión, pues te haces una teología que cae hacia un lado y entonces olvidas lo que hay en el otro extremo, ¿no? Solo Dios puede producir fe en nosotros a través de su palabra. Ese es el extremo que tenemos en un lado. Solo Dios puede hacerlo. A menos que Él nos hable su palabra, no puede darnos esa fe, no podemos tener esa fe. Pero es verdad que por el otro lado, el ser humano es responsable de obedecer al Evangelio. Porque aquí Pablo dice, no todos obedecieron al Evangelio. Por tanto, hay algo que el ser humano tiene como responsabilidad delante de Dios. Es decir, el día que llegue delante de Dios no podrá decir, oye, es que tú no produjiste fe en mí, entonces déjame entrar al cielo. Y entonces no existirá como argumento, ¿no? O sea, el contraargumento será, tú no obedeciste. ¿Bien? Entonces ahí están los dos extremos
Por un lado, la soberanía completa de Dios en todas las cosas, y es incluso nuestra propia fe, pero cómo nosotros somos responsables ante su presencia, ¿no? Nuestro texto termina refiriéndose tanto a los judíos como a los gentiles, esto que hemos leído en esta mañana, pero lo hace de dos maneras diferentes, pero al final vienen a ser lo mismo, aunque dice dos cosas diferentes. Por un lado, que hay unos que están alejados de Dios y son indiferentes, es decir, los gentiles, los que no son judíos, esos son un pueblo que no pregunta por Dios ni se interesa por Dios, pero Dios se manifiesta a ellos. Y luego están los judíos, que Dios extiende sus manos hacia ellos, pero ellos son rebeldes y contradictores a Dios. Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo en este primer punto, en esta mañana? Que Dios, sea a unos o a otros, en su gracia, se ofrece, se da, se muestra, se da a conocer, pero lo que recibe como respuesta de nuestra parte es rebeldía, contradicción, indiferencia. No queremos saber nada, no nos interesa de forma natural lo que nos tenga que decir, ni qué es esto de Dios, si es que de verdad existe un Dios, ¿no? Entonces esto sería lo primero que Pablo nos enseña esta mañana. Somos rebeldes, somos indiferentes a Dios. Ahora bien, como Dios es inmensamente bondadoso, inmensamente sabio, más allá de todo nuestro intento por intentar comprenderlo y entender la manera que tiene de actuar, como ya hemos mencionado un poco ahora, hace un momento, lo que nos enseña nuestro texto es que Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. ¿Y por qué esto tiene que ver con el tema de la rebeldía y de la indiferencia que estamos tratando? Por un motivo muy particular, porque Dios no nos ha dejado sin excusa. Esto ya lo dijo Pablo, creo que en el primer capítulo de la carta a los romanos, pero de alguna manera nos lo está volviendo a mostrar. Dios no nos deja sin excusa. O sea, si somos rebeldes a Él, no es porque Él sea el villano de la historia con el que tenemos que luchar, porque Él es un tirano cósmico, severo y malvado, que lo único que quiere de nuestra vida es esclavizarnos a perpetuidad. Eso no es lo que nos enseña la Escritura, ¿no? Y por otro lado, nuestra indiferencia lo que deja claro es que, a pesar de que Él es asombroso y maravilloso, digno de conocer, consideramos cualquier otra cosa, excepto Él, como mucho mejor, como mucho más precioso, como más digno de darle nuestro tiempo y nuestra vida, ¿verdad? Siendo que Él quiere mostrarnos toda su bondad y amor, pero aún así somos indiferentes. No obstante, hay muchos, vamos a decir todos en verdad, que no queremos reconocer nuestra rebeldía y nuestra indiferencia, ¿no? Quizás algunos de nosotros o todos nosotros estuvimos en el pasado, en alguno de estos dos papeles o en los dos, fuera rebelde o fuera indiferente, ¿no? ¿Y cuál es el argumento que solemos usar cuando no queremos reconocer nuestra rebeldía y nuestra indiferencia natural hacia Dios? Solemos decir, por ejemplo, es que la Biblia es un libro escrito por hombres, ¿verdad? Entonces, pues no nos podemos fiar de lo que han escrito, porque al final eran seres humanos, y si son seres humanos como tú y como yo, quien tiene boca se equivoca. Entonces, a lo mejor, pues oye, no te quiero yo decir que no lo hayan hecho con buena intención, pero se les escapó por ahí algo, y a lo mejor dijeron algo que no era, o se inventaron algo de Dios que querían inventarse, o algo que les convenía, o era porque querían controlar a alguien, o a un grupo, o a la gente, ¿verdad? Siempre hay gente que te dice este tipo de cosas y nosotros mismos de alguna manera a lo mejor también hemos sido así, ¿no? No tengo suficiente tiempo para expresar muchos argumentos que hay en contra de esta idea, pero sí que, por ejemplo, hay una frase que a mí siempre me encantó, me maravilló, del autor de las Crónicas de Narnia, que las Crónicas de Narnia lo conocéis seguramente la mayoría. El autor, C.S. Lewis, tiene la siguiente frase en uno de sus libros. Dice: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo puedo imaginar. Yo repito la frase porque a mí me asombra. Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo puedo imaginar. Y a mí esto me maravilla, ¿por qué? Porque tiene razón, porque muestra que cuando creemos que los seres humanos se han inventado a Dios, somos demasiado optimistas creyendo que podemos inventar un Dios como este que se muestra en la Escritura. Es un Dios demasiado maravilloso, demasiado bueno, demasiado difícil de entender y con tanto misterio dentro de su voluntad, como para que nosotros podamos haberle inventado. Además, si fuera un invento nuestro Dios, sin lugar a dudas, lo primero que habla es de nosotros, es decir, que somos unos masoquistas. ¿Por qué? Porque Dios es tan justo, Dios es tan severo con el pecado,
que de verdad hemos hecho un Dios demasiado complicado para nosotros si nos lo hemos imaginado. Yo lo hubiera hecho un poquito más transigente, ¿no? Ya que soy tan malo, por lo menos le rebajo un poquito las expectativas de su justicia y severidad. Sin embargo, el Dios que encontramos en la Biblia es muy justo, muy severo con el pecado y dice que no tolera ver el mal. Sus ojos no pueden verlo. Entonces, bueno, creo que somos masocas si nos hemos inventado a este Dios. Pero a su vez, su bondad es tan grande, su bondad es pero tan excelsa, que un corazón tan malvado como el nuestro no puede alcanzar a inventarse algo tan bueno como es Dios. Podemos llegar a cierto ápice de actos buenos o de cierta bondad que podemos hacer como seres humanos, pero no nos podemos inventar un Dios tan bueno como es el que encontramos en las Escrituras, porque nosotros no somos tan buenos como es ese Dios que nosotros leemos y conocemos. Ahora bien, sí que es cierto, y las Escrituras no hacen ningún esfuerzo por ocultarlo, que la Biblia ha sido revelada por Dios y escrita por seres humanos. La han escrito humanos con su propia manita, han hecho cada uno sus libros, pero la Escritura no lo esconde. Antes bien, muchas veces lo dice. Dios mismo le dice a muchos de ellos: pon por escrito lo que te acabo de decir. Pon por escrito lo que te revelo. Y no hay ningún problema. Y nadie en ningún momento ha dudado que por eso no sea la palabra de Dios o que no sea Dios quien ha hablado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como creyentes en el siglo XXI? Sino, de alguna manera, no lo mismo, pero algo similar a lo que Dios hizo con estos hombres. Es verdad que nosotros no estamos escribiendo la Biblia, ni estamos escribiendo ninguna nueva revelación, pero sí que estamos, como humanos, enseñando la palabra de Dios a otros. Eso es lo que hicieron los profetas, lo que hizo Moisés, lo que han hecho los apóstoles cuando han escrito los evangelios. Nos han enseñado la palabra de Dios y nos la han legado. Ahora nosotros la tenemos en plenitud y lo que hacemos es enseñársela a los demás. Le predicamos el Evangelio, le enseñamos el Evangelio, o lo que hacen otros con nosotros, nos enseñan la palabra de Dios. Dios nos usa para este propósito. Por tanto, no me vale como excusa sí, bueno, pero es que los hombres se han inventado a Dios, o es que la Biblia está escrita por hombres, o es que tú qué me vas a decir, eres un ser humano, ¿qué vas a saber de Dios? Pues todo lo contrario, Dios usa seres humanos. Los ha usado para revelar su palabra y ahora los usa para enseñar su palabra. Ahora, que Dios utilice personas imperfectas, como somos nosotros, eso no quita nada de la verdad, ni de la fiabilidad, ni de la seguridad de lo que Dios dice en su palabra, ni de sus promesas, ni de sus enseñanzas. Su palabra permanece firme y estable. Otra cosa que podemos meditar acerca de la revelación de Dios es que es la única explicación que podemos encontrar que sea satisfactoria, que sea consistente para entender por qué existen creyentes, como podemos serlo cualquiera de los que estamos aquí. ¿Cuál es la explicación que la palabra nos da de por qué existen creyentes? Pues es muy fácil, la gracia de Dios. Eso es lo único que explica por qué existen creyentes, porque nuestro texto nos dice que no habría gente con fe si no existiera la palabra de Dios, ¿verdad? Porque su palabra es como nos muestra quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, pero no solo eso, sino que dice dos cosas en particular al final del texto. A los gentiles les dice: me manifesté a los que no preguntaban por mí. Me manifesté. La iniciativa está en Dios. Yo me manifesté en primer lugar a los que no querían saber nada de mí, a los que eran completamente indiferentes a mi existencia. Yo a ellos me manifesté. Y luego a los judíos les dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Yo, Dios, todo el día fui el que primero, en primer lugar, le di mi mano para que vinieran a mí, a pesar de su rebeldía y de su contradicción. Por tanto, lo que nos está enseñando esta escritura es que es Dios el que toma la iniciativa. Él sale a buscarnos, Él sale a encontrarnos, Él sale a tomarnos y a traernos a su pueblo. Si no fuera así, no existirían creyentes. Porque la escritura nos está diciendo que hay o rebeldes o indiferentes, o rebeldes indiferentes, como lo queráis juntar todo, pero no existe nadie que busque a Dios, y esto ya Pablo nos lo ha enseñado al comienzo de esta primera carta. Pero habla de una cosa más, aquí nuestro texto, para terminar en esta mañana. Él dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Eso es principalmente de lo que está hablando Pablo aquí, de lo que él está mostrando. Él, cuando dice la palabra de Dios y se refiere a la palabra de Dios, no es que esté quitando toda la plenitud de la palabra, desde el principio hasta el final, pero principalmente se refiere a la plenitud de esa palabra, que la encontramos en las buenas noticias, pues, del Evangelio, ¿verdad?
¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia, sino precisamente este? Que Dios nos ha salvado, que Dios nos salva y lo hace a través de Jesús. ¿Y qué implica el Evangelio de Jesús? Bueno, implican muchas cosas, pero si hay que resumirlo, sería su vida obediente, su muerte en la cruz y su resurrección. Estas serían, digamos, y metiendo también la encarnación, ya que llega la Navidad, disculpadme que no lo haya dicho, pero la encarnación, su vida obediente, la muerte y la resurrección. Serían el resumen así, más o menos casi perfecto, de lo que es el Evangelio. Y lo primero que tenemos que considerar, y aunque parece una redundancia, o sea, parece que estamos repitiendo sobre lo mismo, es que el Evangelio son buenas noticias. Y me vas a decir, vale, ¿y qué? Ya lo sabemos. Y además, Pablo lo dice aquí, buenas nuevas, dice la misma palabra. Bien, ¿qué quieres decir? Por ejemplo, el pastor o el predicador y pastor, las dos cosas, Timothy Keller, que murió hace muy poco, tiene una frase que a mí me encanta. Y cuando la ves en su plenitud te das cuenta. Dice, el Evangelio son buenas noticias, no un buen consejo. Y esto lo que nos quiere enseñar es que lo que Dios nos ha comunicado a través del Evangelio de Jesús no es como una serie de pasos y consejos que tú puedes aplicar a tu vida para que te vaya un poco mejor. O toma, sigue este tipo de reglas y una conducta un poco mejor para que, bueno, digamos, seas un poco más moral y un poco más efectivo en tu vida espiritual delante de Dios. No es eso lo que el Evangelio significa. El Evangelio significa no lo que tú puedes hacer para Dios, sino lo que Dios ha hecho por ti. Y lo que Él ha hecho por ti es muy grande, demasiado grande, nadie puede imitarlo. Él mismo se ha entregado por nosotros. ¿Y hacia dónde nos conduce esto? A tener en consideración lo que hemos dicho al principio. Nosotros, por naturaleza, somos rebeldes e indiferentes a Dios. ¿Qué ocurre si nosotros seguimos en ese camino de rebeldía e indiferencia? Más que Jesús, no lo enseñó nadie lo que pasa cuando seguimos en ese camino. Él habló del infierno, del fuego que nunca se apaga. Si seguimos por ese camino de rebeldía e indiferencia, bueno, eso es lamentablemente lo que nos espera. El castigo eterno que Dios da a todos aquellos que desobedecen al Evangelio, que ya, aun extendiendo sus manos, aun dándose por completo a todos nosotros, todavía queremos seguir siendo indiferentes y rebeldes contra Él. Por tanto, eso es lo que nos espera si no lo hacemos ahora. Está el Evangelio de Cristo Jesús. Si nosotros nos rendimos a Él, si nos entregamos a Él, y lo hacemos desesperadamente porque no hay otra manera de hacerlo, entonces las buenas noticias son que Jesús ha muerto llevando sobre sí mismo nuestros pecados en la cruz para borrarlos. ¿Y en qué se traduce esto de forma un poco más cercana o más práctica para nosotros? Que cuando Jesús está muriendo en la cruz, lo que Él toma sobre su propia persona es toda nuestra rebeldía y contradicción. Es toda nuestra indiferencia hacia Dios. Él la toma sobre sí mismo, ese pecado, y de tal manera que sufre la contradicción de el santo, sufriendo por el pecado que no debería sufrir, muriendo la muerte que no debería morir, llevando el castigo que no debería llevar, sin embargo pagándolo en nuestro lugar. Es el único obediente, el único, y sin embargo está muriendo como un rebelde en nuestro lugar. Él está llevando nuestra rebeldía en la cruz. Jesús, que jamás conoció pecado, nunca conoció pecado, ni un solo pecado se halló en su vida. Sin embargo, en ese momento fue hecho pecado por nosotros y sufrió el castigo y el juicio de Dios que merece nuestro mal. Lo hizo así voluntariamente, lo hizo porque quiso, porque nos amaba. Él nunca fue rebelde. Sin embargo, se colocó allí para que nosotros, que sí que somos rebeldes, podamos recibir su obediencia, podamos recibir su justicia, podamos recibir todo aquello con que nos podemos vestir delante de Dios y ser declarados como justos delante de Él. La cruz nos enseña que Dios ha amado lo que parecía imposible amar, a rebeldes como nosotros. Porque la justicia que debe castigar el pecado ya fue cumplida. Y fue cumplida en Cristo Jesús para que nosotros no seamos los que tengamos que pagar ese castigo. Pero Jesús, como ya he dicho, no fue un rebelde. Sin embargo, murió como un rebelde. Pero al tercer día, una vez que los dolores de la muerte ya habían pasado, se levantó de entre los muertos, porque
no podía ser retenido por la muerte. Porque él no era un rebelde que pudiera estar detenido en la muerte constantemente. Él no era un pecador al que la muerte o el diablo pudieran retener para siempre en la tumba, porque nada de estas cosas había para acusarle. De tal manera entonces que fue no solamente por su vida perfecta que él cumplió con toda justicia delante de Dios, sino que con su propia muerte destruyó a la muerte. Solo la muerte de Jesús podía destruir a la muerte y quitarle a aquel que tenía el imperio de la muerte todo su poder para atarnos y esclavizarnos al pecado y al temor, como es el diablo, y quitar tanto a uno como a otro, y además cumplir con la justicia de Dios. De tal manera que al verdadero rebelde, al rebelde con mayúsculas, que es Satanás, lo quitó de en medio, le quitó a todo el séquito de sus rebeldes, que éramos nosotros, le quitó sus armas, lo ató y ahí quedó, sin que ya tenga tanto poder, vamos a decir así, como él tenía para hacer lo que le dé la gana. Ahora, no solo se levanta de la tumba, asciende al cielo y está sentado a la diestra del Padre, de tal manera que ahora él nos da su victoria a nosotros. De tal forma que ahora nuestra rebeldía puede ser quitada a un lado y lo que puede ser puesto en su lugar es obediencia a Dios. Ahora por fin, por su muerte en la cruz, no solo se nos ha quitado el castigo de nuestro pecado, se nos ha dado la capacidad para poder obedecer a nuestro Dios y Padre y poder seguir ese camino que Él quiere que sigamos en su palabra. Por tanto, si hoy hemos estado hablando de la rebeldía y de la indiferencia, lo que Cristo Jesús ha hecho es que nosotros dejemos de ser rebeldes e indiferentes a Dios. ¿Cómo se puede ser rebelde e indiferente cuando contemplamos hasta qué punto ha llegado Jesús amándonos para darnos todo lo que nos ha dado, para quitar todo lo que tenía que quitar? Solo hay dos maneras de responder a esto. O de verdad nos rendimos a Él y quitamos nuestra rebeldía o la dejamos a sus pies y decimos, por favor, hazme obediente a ti. O seguimos rebeldes e indiferentes con el fin que espera. Ahora por fin podemos ser hijos obedientes. Y eso significa que podemos conocer a Dios, podemos admirar a Dios, podemos amar a Dios, podemos gozarnos en Dios, alegrarnos con Dios y no querer saber otra cosa más que quién es Él, conocerle, descubrir quién es Él en profundidad. Y no hay manera en que podamos conocer en profundidad a Dios si no vamos una y otra vez a estas buenas noticias que Dios dice aquí, que son hermosas. Son las hermosas noticias de lo que Cristo ha hecho por nosotros.